Muy buenas, amables televidentes. Estamos aquí en nuestro programa Conversan 2, un programa del Centro Virtual ISACS de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle, el Sol Telepacífico, con el apoyo de la Comisión Nacional de Televisión. Hoy tenemos un invitado del Perú, al profesor, investigador y escritor José Cheche Campos. Es el vicerrector de investigaciones de la Universidad de la Cantuta. Vamos a hablar mucho de la cultura peruana, de sus tradiciones y en particular de lo que tiene que ver con los movimientos afroperuanos, entre otros. Y para conversar con el profesor Cheche Campos, tenemos aquí al historiador de la Universidad del Valle, Jairo Henry Arroyo, que ha sido también un investigador de estos asuntos, y por eso lo hemos invitado para que aquí en Conversan 2 hablemos con el profesor Cheche Campos. Estamos aquí, Conversan 2. Conversan 2. Bueno, aquí en Conversan 2 con el profesor Campos, Cheche Campos, pues él, quiero contarle a nuestros televidentes, conoció a Colombia hace más de 30 años, fue amigo de muchos intelectuales colombianos, sobre todo del maestro Manuel Zapata Olivella, con el quien estuvo en la organización del primer Congreso Negro de las Américas, que fue aquí en Cali en los años 70, Jairo Henry, 1970. Mediados de los años 70. Mediados de los 70, y aquí estuvo el profesor Campos. Vinieron intelectuales muy importantes y creo que el camino recorrido pues ha sido mucho, y por eso quiero empezar esta entrevista, profesor Campos, preguntándole cómo era su barrio. Surquillo fue donde usted nació, y un barrio, dijera, de una presencia afro muy fuerte. ¿Cómo fue ese barrio suyo y sus comienzos? Bueno, nosotros allá en Lima tenemos unos barrios marginales, entre ellos está La Victoria y está Surquillo. Entonces yo nací en Surquillo, un barrio marginal donde había muy fuerte presencia de migrantes afros, sobre todo San Luis de Cañete y de Chincha, que son emporios afroperuanos. Y con ellos pues compartimos una experiencia de tradiciones, de costumbres, de leyendas, y hemos entrado así como en alegrías, también en conflictos y en situaciones que cada vez nos han hecho entendernos mejor, ¿no? Pero la característica de Surquillo es que no solamente era un barrio afro, sino que también había asiáticos y habían andinos. Entonces era una amalgama nacional, ¿no? Donde la realidad triétnica más los asiáticos conformaba una especie de crisol donde intercambiábamos elementos y tradiciones que hasta la actualidad, en la actualidad se han ido diluyendo por el gran crecimiento de Lima. Pero es de suma importancia esta etapa porque es la etapa en la cual yo viví de la expansión de Lima, ¿no? Y que nos hace entender la posguerra, digamos así, ¿no? Y digo entender la posguerra porque todo el mundo asiático fue una especie de presionado a migrar de estos barrios. Y se consolidó la otra migración andina. La gente de los Andes comenzó a migrar. Usted sabe que la década del 50 es una década del 50, 60, 70 de grandes migraciones de la ciudad, del campo a la ciudad, ¿no? Y eso viene también con una sobrecarga cultural, ¿no? De querer reproducir en el interior de los espacios urbanos nuestras culturas del mundo agrícola, del mundo de las haciendas, del mundo de las comunidades lejanas. En ese sentido, profe José, uno podría decir que esas son las condiciones que deciden la relación suya con los movimientos afro y sobre todo su temprana relación con el mundo de las letras.
Bueno, mi temprana relación con el mundo de las letras se debe a los profesores que tuvimos. Yo creo que la educación es de suma importancia, ¿no? La educación es de suma importancia y el tipo de profesor que tienes, porque él te va guiando, te va orientando, te va facilitando elementos que a la larga y a la corta van consolidando tu personalidad, ¿no? Y el entorno social, ¿no?, de migrantes en desarrollo o migrantes en ascenso, ahora se le llama emergentes, ¿no?, emergentes culturales, ¿no?, permitió de que yo me pueda ir ubicando poco a poco, y también a la iglesia en términos generales, porque la iglesia jugó un papel importante en los espacios educativos, ¿no? Estuvimos muy ligados a la iglesia en algún tiempo a través de mi madre y mi abuela, sobre todo que mi abuela quería que yo sea cura, ¿no? Entonces, en ese espacio me estaban formando. Yo era el designado por la familia para colgar, vestirme con hábitos, cosa del destino, no se realizó, ¿sí? Pero hubiera sido un buen sacerdote, tenlo por seguro. Sí. Y digamos, desde allí se empiezan a construir los primeros temas que van a dar pie a los textos, a sus escrituras, a sus libros. Yo creo que la vida de los escritores, ¿no?, se comienza a consolidar en la niñez y en la juventud. Los recuerdos, las fantasías, las asimetrías, las concordancias y las discordancias que se dan a temprana edad se van acumulando y que después se reflejan en la mentalidad del escritor, en recuerdos de juventud. Yo trato de plasmar todo aquello que había sucedido en mi barrio, esos conflictos que se dan en la niñez, pero que no son conflictos asimétricos, sino más bien conflictos que después permiten entender al otro, ¿no?, el por qué hay una conducta prejuiciada en algún momento dado, pero que somos amigos, somos compañeros de estudios, somos compañeros de barrio, jugamos, bailamos y peleamos juntos. Y en ese proceso se va construyendo la personalidad social de un ciudadano como yo allá en un barrio como Surquillo. Y eso se va a plasmar posteriormente en mi literatura, en algunos casos, sobre todo en recuerdos de juventud o para educar hombrecitos, donde yo trato de plasmar cómo debe ser la forma que se debe de construir la personalidad social, ayudados no porque uno tenga un elemento excepcional, sino porque la educación, los profesores, el auxiliar de educación te va orientando, te va guiando, te va encauzando por la gran vía que es la vida. Y a eso se le añade ya la disponibilidad interna, ¿no?, el intrasentido de querer hacer las cosas. Y eso nos permite en algún momento dado compartir todo esto que ya es la experiencia de 60 años de vida, ¿no? Cheche, cuéntanos un poquitico tu relación con Nicomedes Santa Cruz. Sé que cuando hiciste tu tesis doctoral la hiciste sobre Nicomedes, y que fue un gran exponente de las tradiciones de los africanos que llegaron al Perú y se criollizaron, y que él recogió eso. Pero cuéntanos un poco de ese Nicomedes que tú recogiste y estudiaste. Bien. Y Nicomedes Santa Cruz es un prohombre, al igual que Manuel Zapata Olivella, ¿no? Porque en el Perú Nicomedes aparece, irrumpe en el escenario nacional tratando de presentar la imagen real del mundo afro en esta parte del continente. Pero lo más importante de Nicomedes es que él nos inserta en la literatura. Es decir, el paso de la oratura a la literatura del negro en el Perú es con Nicomedes Santa Cruz. Nicomedes Santa Cruz ya plasma en el papel, ¿no?, el sentir y el pensar, ya de todo lo actuado por nosotros los negros. Y particularmente en Nicomedes se da un hecho de excepción, que a través de las décimas recopiladas o creadas comienza a transmitir cultura, tradiciones. Un día me encontré con él y me dice: Cheche, le digo, bueno, yo soy Cheche, pero mi abuelo era Chichí, mi bisabuelo era Chechón y mi tatarabuelo era Chichi. Entonces nosotros venimos de una tradición de Che, 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 y a mí me tocó el Cheche.
Y me dice, pues bien, y a partir de ahí él hizo una décima en un momento dado, de manera rápida. Y yo cuando ya fui profesional, me propuse hacer un estudio sobre Nicomedes y entonces encontré que Nicomedes Santa Cruz no es solamente el gran decimista, no es solamente el gran músico, sino Nicomedes Santa Cruz es el gran periodista, el gran historiador. A través de sus artículos en el periódico, la crónica, en la prensa, él comienza a buscar la posibilidad de un cambio. Escribe sobre educación, escribe sobre filosofía, escribe sobre música, escribe sobre la tradición, la formación del barrio de La Victoria, que nadie lo sabía, escribe sobre religiosidad, es más, escribe sobre el lenguaje, la jerga o el lenguaje lunfardesco que se utilizaba en Surquillo, que ahora el doctor Martos me dice que lo van a incorporar a la Real Academia de la Lengua Española, ¿no? Entonces, ese es Nicomedes Santa Cruz. Nicomedes Santa Cruz es un monumento al desarrollo de la personalidad literaria de los afros y que aporta a la educación de manera indirecta en los medios de comunicación. Es como decía Manuel Zapata Olivier en algún momento dado, ¿no? El mayor aporte viene de los iletrados, pues Nicomedes Santa Cruz recogió el aporte de todos los iletrados y los plasmó en los medios de comunicación. Yo creo que Nicomedes Santa Cruz fue un gran orientador de la opinión pública en nuestro país a través de sus artículos periodísticos. Yo creo que él tiene unos 200 o 300 artículos periodísticos que los estamos aglutinando para sacarlos en un gran libro en los próximos tiempos. Y que luego de la caída del Velasco Alvarado, él migra hacia el extranjero y no perdemos a un Nicomedes, ganamos a un Nicomedes internacional y mundial, porque a través de determinados medios de comunicación él tenía un programa en la radio que se comunicaba a las 11 de la noche al mediodía a nivel internacional y que se transmitía para toda América, donde creo que se llamaba Las Américas Negras, ¿no? Donde él trataba de explicar cómo se daba el fenómeno del sincretismo, ¿no? Y lo que Manuel Zapata Olivier llamó la realidad triétnica peruana, porque Nicomedes también estaba convencido de esa posibilidad, y es más, en uno de sus poemas él plantea de que la posibilidad de solución a los problemas va a ser la consolidación de todos los grupos en una posibilidad de intercambio, no solamente cultural, sino fisiológico, ¿no? Y esto va a implicar que los cholos con los negros, con los chinos, con los blancos comiencen en una posibilidad de intercambios tan heterogéneo que él vislumbraba la posibilidad de un hombre diferente. Una parte importante también es que él militó en cierto momento en la vanguardia de izquierda y trató de buscar una forma de transformar la nación, que después al final no consolidó, ¿no? Pero fue uno de los primeros que postuló, por ejemplo, al Congreso de la República para diputado y para senador, ¿no? En ese sentido yo tengo la siguiente pregunta, y es la relación de Nicomedes con los movimientos sociales afroperuanos, o básicamente es una relación a través de las letras, es decir, a través de la representación del mundo literario. No, yo creo que Nicomedes Santa Cruz, la época de la presencia de Nicomedes Santa Cruz, se da un momento de aparición en el escenario nacional de la imagen de los afroperuanos. Yo quiero, en primera instancia, hacer una diferenciación. En algún momento, la sociedad peruana, ¿no?, digamos los espacios sociales peruanos, prefirieron presentar más la imagen de la presencia negra en el Perú que la imagen de la presencia andina. Y en el Perú, la columna vertebral del Perú es andina. Tenemos un 70%, 60 y pico por ciento de mundo andino, y a partir de ello se entretejen todas las demás culturas. Entonces Nicomedes Santa Cruz, en la década del 50, 60 y 70, trata de hacernos presentes, de
traer abajo la famosa teoría de la invisibilidad, ¿no? Y lo hace a través de actividades culturales, de folclore, rescata, comienza a hacer presencia del mundo artístico. Él y su hermana crean y dirigen el Ballet Folclórico Nacional, que viajó por todo el mundo. Pero es esa época en que recién comienzan a germinarse los movimientos negros. Los movimientos negros son tardíos. Se inicia en el 70, ya cuando Nicomedes estaba saliendo del Perú, ¿no? Pero sí Nicomedes Santa Cruz estuvo ligado a los movimientos sociales en general. Y luego a su retorno a Lima, que fue muy fugaz, se ligó e intercambió con los movimientos afroperuanos y con los movimientos sociales que se daban en el Perú. Por eso es que muchas veces no se le dio la importancia adecuada. La importancia adecuada se le ha dado después de muerto prácticamente, ¿no? Sí. Bueno, como ven, podemos hablar muchísimo con el profesor Cheche de todos estos asuntos tan interesantes de la cultura peruana. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Bueno, continuamos aquí con el profesor José Cheche Campos, aquí en Conversan 2. Para iniciar este bloque, profesor, aquí hubo un congreso muy importante. Jairo Henry está investigando alrededor de él. Usted estuvo aquí, organizado por Manuel Zapata Olivella, el primer Congreso Negro de las Américas a mediados de los años 70. Quiero, en primer lugar, que nos cuente un poco la memoria que usted tiene de ese congreso. Oiga, y en realidad yo creo de que ese fue uno de los hechos fundamentales. Pero yo salí de mi país en busca del corazón, del amor, ¿no? Y como no sabía cómo llegar a República Dominicana, yo me vine por tierra de Ecuador. Y en Ecuador me encontré con Antonio Preciado. Y Antonio Preciado es un gran poeta, había ganado premio Casa de las Américas. Y nos pusimos a conversar, ¿por qué no hacemos un encuentro, una reunión de negros de toda América? Pero no sé, yo le digo, no. Pues vaya usted por el mundo, me dijo, y a ver qué hacemos. De ahí yo vine a Cali, y de Cali llegué a Bogotá, y en Bogotá me encontré con Manuel Zapata Olivella, y Manuel Zapata Olivella me dijo, ¿sabe qué? Usted está en condiciones de hacer lo que está pensando. Si encuentro apoyo, pues Manuel Zapata me dijo, pues póngale corazón y vamos adelante. Y a partir de ello comenzamos a armar lo que se denominó el primer Congreso de la Cultura Negra de las Américas. Manuel Zapata Olivella puso todo lo de su parte y organizó todo el evento mientras yo seguía a otros países, a Venezuela, a Puerto Rico, a República Dominicana, difundiendo el evento, pero él fue el coordinador acá. Y lo que pensábamos hacer en Bogotá, luego dijo que había que hacerlo en Cali y salió en la ciudad de Cali. Y yo guardo gratos momentos porque me pareció que fue un momento histórico porque vino incluso Wallis Oyinka, joven, ¿no? Ya con la propuesta de las tigritudes que todavía no se manejaba. Pero sí fue un hecho de suma importancia para Colombia, porque eso me permitió también conocer todo Colombia, ¿no? Desde Quibdó, Condoto, Ismina, Nagoya, Turbo, todo Buenaventura y recorrer gran parte de Colombia, porque también hicimos un elemento que estuvo muy ligado a ese, que fue el encuentro de las tres Colombias, ¿no? Hay, digamos, un aspecto importante que es muy bueno que conozca la opinión pública, y es que, digamos, el encuentro logra articular primero la trayectoria de Manuel Zapata Olivella por los Estados Unidos y ya como escritor, pero además bajo la imagen de Manuel también aparecen otros escritores, otras figuras que a mediados de los años 70 se encuentran aquí en una ciudad como Santiago de Cali y alzan la voz para
hablar de negritud, de explotación, de la condición del negro en las Américas, y eso se convierte en un hito importante, no solamente por la reivindicación que se hace, sino por la serie de personalidades con las cuales se reúnen y se integran. Yo tengo entendido que Juan José Vega vino con usted, ¿qué es cierto es? Conmigo vino Víctor Raúl Loyola Romero. Posteriormente vendría Juan José Vega. Pero lo cierto es que hay un conjunto de personalidades que asumen las negritudes como bandera de lucha, a partir de la necesidad del reconocimiento de los valores ancestrales de nosotros los negros y a partir de la necesidad que lo habían propuesto ya en Francia, ¿no? A través de la revista Presencia Afrique, ¿no? Y tratan de... con Isabel Centella, Isabel Aren de Venezuela, acá había una señora Sánchez aquí en Bogotá, que creo que ha fallecido, ¿no? Y que comenzaron a entretejer elementos culturales para decir, esta es nuestra voz, esta es nuestra presencia, este es nuestro aporte, ¿no? Y en esta dimensión se le tiene que ver. Y eso implicaba también alejarnos, ¿no?, de los espacios de explotación extrema a los cuales se había venido dando durante los centenios anteriores. La búsqueda del bienestar social, la búsqueda de la difusión de una política social más amplia y visible, donde todos los grupos estén presentes de una manera integral para demostrar nuestras nacionalidades, fue un hito de la década del 60-70, entendiendo esto desde Chile hasta Norteamérica, ¿no? Sí. En ese último comentario me llama la atención, profe, que a pesar de las reconocidas invitaciones que se hicieron, quedó por fuera la representación de Cuba. ¿Cómo es que un país como Cuba no tiene una presencia en este congreso tan importante? Bueno, el caso fue muy especial porque las condiciones sociales de aquel entonces impedía, por un lado, ir a Cuba, ¿no? Para viajar a Cuba, ni los colombianos ni los peruanos estábamos facilitados no había relaciones en el Perú. Los países. En el Perú había, por ejemplo, si yo viajaba a Cuba, me ponían un sello y regresaba a la cárcel, ¿no? No era tan fácil. Entonces nadie viajaba con mucha facilidad a Cuba. Lo segundo es que las relaciones entre Cuba y los países del continente había una barrera, ¿no?, que impedía el intercambio cultural, excepto México, ¿no? Y había que ir a México para viajar a Cuba, entonces no era fácil la situación. Y por eso es que yo creo que Manuel Díaz Nascimento y Gerardo Malone de Panamá decidieron hacer el evento del encuentro de las Américas, pero se invitó a Cuba. No, lo que no se fue es a difundir allá, pero sí se invitó a Cuba. Ya la presencia de los cubanos acá no tuvo respuesta, Eso es lo que yo tengo a nivel de información. Te iba a hacer una pregunta relacionada con esto. Después se hicieron otros congresos, producto de este primer esfuerzo, y tú asististe a varios para que nos des como una idea que ilustre a nuestros televidentes de los siguientes. Creo que se hizo hasta el cuarto y fracasó el cuarto. El cuarto fue el que se iba a hacer en París, pero uno en Panamá y otro en Brasil. Sí, los encuentros en Panamá fueron multitudinarios. Mientras acá nos reunimos unas 400, 500 personas, pues en Panamá fue muchísimo más. Y vinieron gente de todas partes. Ahí sí estuvieron presentes los cubanos, ¿no? Y hubo una presencia de gente joven, con mucho espíritu de querer transformar y cambiar las cosas. Gerardo Malone sacó las memorias incluso de este evento y las difundió a nivel de toda América. Y ahí se construye con Díaz Nascimento, ¿no?,
el tercer Congreso de la Cultura Negra de las Américas, que fue en Bahía, ¿no? Y donde sale esto de la opción válida, ¿no? La opción válida, y que los derechos poliétnicos también de participación, porque los derechos poliétnicos implican la necesidad de que las comunidades estén representadas en el Estado y a la vez ejerzan funciones de conducción del Estado. Es el derecho poliétnico que comienza a tomar fuerza y consolida las negritudes. Las negritudes en los dos congresos se consolidaron y fueron pilares para la transformación y la participación de los descendientes de africanos, los afroamericanos, ahora en los espacios de esta parte del continente, ¿no? Que es la parte del Pacífico, porque la parte del Atlántica sí había participación. El problema era la parte del Pacífico. Profe, en ese mismo sentido, ¿qué le podemos decir a la opinión pública que en este momento nos está viendo? ¿A qué se le llamó el encuentro de las tres Colombias? Que de eso sí tenemos muy poca referencia nosotros. Oye, yo como peruano, para mí me pareció una cosa fantástica, ¿no? En el encuentro de las tres Colombias, porque yo no entendía eso de cachaco, ¿no? El término cachaco me caía como que militarizado. En el Perú se le dice cachaco al militar. Pero acá en Colombia el término cachaco se le dice al hombre bien vestido, bien pulcro, ¿no? Al bogotano, al hombre de los Andes, del interior. Y tenía entendido que Colombia es uno de los pocos países que tiene dos mares, ¿no? El Atlántico y el Pacífico, ¿no? Entonces Manuel, a través de un libro que se llamó Antropología del Hombre Colombiano, plantea la necesidad de integrar a todo el país. Y eso lo hizo con el presidente de la República de aquel entonces. Y logró, allí en la quinta o la séptima avenida, allá en Bogotá, traer conjuntos folclóricos representativos de todo Colombia. A mí me tocó lo que correspondía a Chocó, a Quibdó, Condoto, Ismina, ¿no? Pues invitar a los grupos folclóricos. Pero eso fue un decir, este es el país, aquí estamos presentes, esta es nuestra manifestación artístico-cultural, ¿no? Y ahí emerge también Delia Zapata con un teatro muy bueno que después se llevó a otras partes del mundo. Y creo de que, yo no sé si estaré en lo cierto, pero Manuel decía que había habido mucha violencia en Colombia y era parte de la posibilidad de pacificar el país o buscar la convergencia de todas las culturas nacionales. Por eso se le denominó el encuentro de las tres Colombias. Y yo creo que hay documentos fílmicos sobre eso, ¿no? Incluso hay uno en la Plaza de Bolívar que es muy famoso, que está en algunos de los videos que hay sobre Manuel, que está en la red. Lo muestran a él organizando y están esos conjuntos. Y una cosa muy curiosa, está el presidente de la República, ¿sí? En ese entonces Alfonso López Miquelsen, asistiendo con su gabinete a las danzas folclóricas de muchas partes del país, que es un aporte enorme que hizo Manuel de rescatar, dijéramos, toda la cultura popular, musical, y llevarla a Bogotá, y después con su hermana la saca por todo el mundo. Las danzas folclóricas de Delia Zapata estuvo en Europa, en la Unión Soviética, estuvo en China, en toda América Latina. Fue famoso su viaje, su gira por los Estados Unidos, lo que está hablando Cheche. Éramos que hace parte, ahora que está tan fuerte el rescate de esa prehistoria, dijéramos, que tenemos que conocer, del aporte que hizo la generación de Manuel y que Cheche acompañó. Y el papel en ese entonces de la antropología de Nina S. Friedman, la señora Sánchez, que van a jugar un papel importantísimo en estos procesos que desarrolla Manuel, y que le va a dar un soporte, pues, al desarrollo mismo de las ciencias sociales a partir de la antropología misma, ¿no? Inclusive el mismo nombre del Congreso de la Cultura Negra, tiene que ver mucho con las discusiones que desde la antropología se venían
se venían dando, porque se habla de cultura negra, no de culturas negras, ¿no, profe? Ajá. Sí, ahí Nina Friedman, Nina Sánchez de Friedman era, ¿no? No me acuerdo bien de ella, planteó aquello del criterio de la invisibilidad. Y Manuel hablaba de el encuentro de las tres Colombias y la realidad triétnica. Pero hay un elemento que estuvo en juego, también fue García Márquez. Yo me acuerdo de García Márquez, colaboró con Manuel Zapata para hacer este encuentro de las tres Colombias. Jorge Artel, si mal no recuerdo, también participó. Entonces era un grupo de intelectuales ya con conocimiento de causa y desde una visión antropológica innovadora, donde los elementos culturales de nuestras comunidades que eran considerados básicos permitían vislumbrar un nuevo país. Y ese es en realidad una salida social y antropológica, una lectura diferente a lo que se venía haciendo y lo que ahora se denomina adiós a las culturas muertas, ¿no? Hay una necesidad de rescatar las culturas vivas. Y las culturas vivas están en lo cotidiano, en la actividad social que realizan todos los hombres de nuestras comunidades. Y creo yo de que este evento de leer La Nación desde la comunidad, desde lo cotidiano, permite entender y entendernos más y buscar la convergencia de intereses y dejar de lado aquello de las divisiones, los desencuentros, los conflictos que nos han hecho retroceder socialmente más que avanzar. Bien. Profesor Cheche, vamos a un tema que viene muy al caso porque yo creo que eso es producto de eso que usted en su juventud aprende de todos estos hombres que junto con Manuel lideraron estos procesos. Ahora que estuve en Lima, en la Feria del Libro, conseguí por la relación con el profesor Cheche este libro que es Ajún, decía mi abuela, 200 años de cocina afroperuana. Y es un bello trabajo que hace el profesor Cheche con su madre y con la sabiduría de su abuela, que es rescatar vía la culinaria, vía la cocina, los aportes que a la cultura peruana hicieron las mujeres negras que, como en nuestro caso, eran las que estaban en la cocina. Es decir, entre otras muchas cosas que hicieron, ayudar a criar los hijos en las haciendas, en las labores domésticas, acompañar a los hombres, pero en la cocina fueron fundamentales. Es decir, en esta región nuestra, como es el Pacífico, sin la cocina negra no se podría explicar muchas de las cosas que nosotros comemos. Entonces, pues aprovechamos para hablar de esta bella experiencia, un libro extraordinario, y que nos empieces pues por decir ese ajún, decía mi abuela, que es lo que te lleva a hacer este libro. Sí, precisamente luego de haber hecho una serie de trabajos de investigación y presentar 300, 500 hojas de productos de investigaciones, entonces me di cuenta de que había que llegar a la comunidad y que la comunidad estaba en mí mismo y en mis familiares y en mi entorno, ¿no? Y decidimos hacer trabajos que digan, aquí estamos presentes, y dentro de ello está la literatura sencilla y también ajún. Y ajún era porque es un término que quiere decir la cosa está acabada, ¿no? Se concluyó, ajún, la comida está para servirse. Es decir, ya después de haber hecho todo un proceso en la cocina, llega un momento en que la abuela lo prueba, es ajún, a servirse. Entonces, por eso le pusimos ajún, 200 años, no de comida, sino 200 años de cocina afroperuana. ¿Y por qué? Porque yo considero de que el término cocina es tecnológico, es decir, el accionar del ser humano dentro de un espacio y que a través del tiempo lo va perfeccionando, que es muy diferente a hablar de comida afroperuana, ¿no? Porque comida implicaría elementos, condimentos, elementos traídos de África para poderlo preparar o preservar, mientras lo que yo estoy planteando es que
las negras, las cholas, las indias, en la cocina comenzaron a crear y recrear elementos consustanciales a su posibilidad para hacer la sobrevivencia de su especie y de su entorno, y también mantener a todo el espacio social que le correspondía. Y entonces ahí se da el aporte español, el aporte andino, el aporte africano, el aporte de los naturales, de la zona donde le ha correspondido trabajar. Por eso es que hablo de 200 años de cocina afroperuana, el desarrollo tecnológico del ser humano dentro de un ambiente y dentro de una especialidad o un área del saber. El cocinar hoy día se ha convertido pues en una profesión de excepción, pero para la vida contemporánea se habla del chef ahora, ¿no? O del gourmet, pero nuestras abuelas eran las cocineras, pues las cocineras que sin plata tenían que hacer la comida y que también tenían que alimentar los ejércitos y también tenían que alimentar a los ricos y a los pobres. Ahí no había diferencia, había que hacer comida con lo que hubiese. Y ese es el éxito del aporte del género femenino. Yo creo que no debemos descuidar, ya hablando de Ahun, ¿no?, el aporte del género femenino al desarrollo de nuestras naciones desde la cocina. Aparte de los otros aportes que puedan haber, el arte de haber desarrollado dentro de la miseria toda una tecnología que les permita mantener a nuestras comunidades y sacar elementos de la naturaleza para convertirlos en elementos nutritivos para los seres humanos, porque ha habido periodos, tanto aquí en Colombia, como en Perú, como en Ecuador, como en todas partes de este continente, que ha habido épocas de miserias extremas, donde había muy poco que comer, y ellas se encargaban, desde esa condición de la miseria, preparar alimentos para sus hijos, para su prole, para sus amos en algunos casos y también para el ejército. Recuerdo mucho el ejemplo de la causa, ¿no? ¿Qué le damos de comer al ejército? Pues preparemos lo que hay. ¿Qué cosa hay? Papa. Bueno, preparemos la papa. ¿Y qué le ponemos? Un poco de ají. ¿Y qué le ponemos? ¿Qué hay? Pescado. Bueno, le ponemos pescado. Y hicieron una comida. ¿Cómo la vamos a llamar? La causa. Y ahí surge el término causa, y que es un plato que ahora está en París. El plato más popular de la comida peruana. Y el ceviche, pues caramba, hombre, que no había más que, no hay con qué cocinarlo, pues lo hacemos con limón y cocinamos el pescado, su cebolla, y estamos alimentando la prole, ¿no? Desde la condición de escasez. Y desde la vida cotidiana, ¿no? Y lo interesante es cómo usted hace la investigación y su familia aparece allí de una manera importantísima, ligando aspectos culturales, aspectos de la vida cotidiana y aspectos de la historia también del grupo social, ¿no? Sí, pues hay un momento, el libro lo he dividido en dos partes. Uno es un poco la historia de la familia para que vean cómo se ha ido entretejiendo el desarrollo de este libro, y lo otro son las recetas y los preparados. Y uno de los grandes aportes, decía Isabel, que de repente tú vas a entrevistar o ya entrevistaste, decía que en este libro mi madre decía, bueno, no se debe utilizar la cebolla porque la cebolla se fermenta, hay que utilizar el apio. Entonces, y ella dice que tiene razón, pues para que un plato preparado con cebolla fermenta a las 2 horas. Un plato preparado con apio puede estar 5 o 6 horas y no fermenta. Entonces son aportes de la mujer desde su dimensión cotidiana. Como dice Manuel Zapata, el saber viene de lo popular, de los iletrados, y entonces mi abuela, mi bisabuela eran iletradas, pero sí sabían qué era lo que duraba y qué es lo que no duraba. Y también sabían qué hierba deberías de tomar cuando te dolía el estómago y en qué momento la deberías de tomar, ¿no? Hay frutas que no se deben de comer de noche, decía, ¿no? Como la sandía, por ejemplo, ¿no? Aquí hacen jugo de sandía, pero allá, como por el frío, cosas por el estilo, no se debe comer sandía helada. Entonces cada espacio social tiene sus condicionantes. Y lo fascinante de todo esto es que este libro me llevó como el libro más largo de la historia de mi vida, me llevó como 8 años sacarlo, ¿no? Porque cuando lo sacaron, la primera vez
lo sometí a los correctores de estilo, y cuando lo sometí a los correctores de estilo, ellos dijeron, bueno, hay términos que no se utilizan, hay que cambiarlo, hay que someterlos a la Real Academia de la Lengua Española. Y entonces le cambiaron una cucharadita por una cuchara, ¿no? Y cuando mi mamá vio eso, dijo, no, esto no es así, no le puedes dar una cuchara de sal a un helado, tienes que echarle una cucharadita es la mitad de una cucharadita pequeña. Entonces, esos cambios, ¿no?, hicieron que se vuelva a hacer el libro nuevamente, ¿no? Entonces, para poder darle solidez y para poder entender que el lenguaje de lo cotidiano está más allá de la Real Academia de la Lengua Española, pues, ¿no? Eso es lo que tenemos que entender. Y algunas veces dicen que es nuestro lenguaje lunfardesco, lo que quieran, pero es el lenguaje de lo cotidiano, es el lenguaje que utilizan nuestras abuelas, y hay que respetarlo. Y eso se está llevando ahora a la academia a través de las facultades de gastronomía. Por ejemplo, en mi universidad tengo un área que es la facultad de gastronomía, turismo y hotelería, ¿no? Y ahí entonces llevamos a las viejas a que vayan a enseñar. Ahí no viene el cheque de Francia, ¿no? Allá la sacamos de los callejones para que vayan a enseñar allá. Claro, ahí es donde está la sabiduría de la cocina de siglos. De siglos, pues, ¿no? Es importantísimo que nuestras abuelas, nuestras bisabuelas, comiencen a transmitir lo que muchas veces se ha perdido en la memoria, ¿no? Eso es semejante a lo que se está haciendo aquí en el Pacífico con las señoras de Guapi, de Buenaventura, que cada vez vienen más a las ferias gastronómicas. Hay un movimiento como el que cuenta Cheche en Perú, que es un país que tiene una gastronomía muy fuerte y que han hecho de la gastronomía un elemento de identidad y de orgullo nacional, que es el fenómeno, dijéramos, que nosotros también estamos comenzando a vivir y a darle importancia a todo esto. Yo quería hacerte una pregunta un poco personal. Perdón, ¿no? Darío, y eso también, digamos, expresa que nuestros grupos culturales, nosotros mismos somos portadores de saberes, de desarrollos cognitivos y cognitivos que no los han posibilitado la escuela como tal, que no los ha posibilitado el desarrollo tecnológico de la modernidad, sino que también al calor de las respuestas que se le ha tenido que dar a la vida cotidiana, a los problemas concretos y reales, eso ha ido generando y ha ido puliendo en cada uno de estos grupos sociales y de las personas, digamos, unos tipos de inteligencia especiales que solamente hoy son reconocidos, ¿no? Sí, en eso no es una curiosidad porque oyendo en estos días al profesor hablando del origen de su libro, él mostró fotos de su madre y de su abuela. Y yo quisiera, en tu infancia, ¿cómo fue la relación tuya con tu abuela, por ejemplo? Sí, María su nombre completo es María de la Buena Dicha de la Piedad y los Santos Óleos, ¿no? Un nombre que me parecía fascinante, María de la Buena Dicha de la Piedad y los Santos Óleos Pavón. Entonces, con María de la Buena Dicha de la Piedad y los Santos Óleos, nosotros hemos vivido en lo cotidiano, ¿no? Permanentemente. Y ella nos contaba, porque mi abuela había lo que se denomina sobremesa. Entonces mi abuela venía y almorzábamos y después se sentaba a la mesa y pedía un té y nos comenzaba a contar cosas y se quedaba dormida y después cuando se despertaba decía, el té está frío. Había que calentarle el té y comenzaba nuevamente a contarnos cosas. Y por eso es que yo rescato el valor de aquello que nos contó María de la Buena Dicha de la Piedad de los Santos Óleos en un libro que denominé Las Negras Noches del Dolor. Porque ella me comentó la travesía del salto de la esclavitud a la libertad, ¿no? Entonces ahí yo cuento todo el intrínculis que se dio a través de este proceso que no fue nada fácil, y que todos tenemos una abuela negra por ahí, ¿no? O si no, tenemos una bisabuela,
pero también tenemos una bisabuela india, o Como tenemos decía una Guillén, bisabuela venimos blanca. mezclados desde lejos del abuelo Venimos negro y del abuelo mezclados. blanco, de muy lejos. De muy lejos, y eso es lo que hay que rescatar. No podemos nosotros rescatar nuestra africanidad, sino tenemos que rescatar nuestra colombianidad y nuestra peruanidad. A eso voy yo, y esa es mi propuesta de futuro, ¿no? Que el hombre de Colombia debe buscar su colombianidad en toda la extensión de la palabra, con la convergencia de todas las culturas que conforman este maravilloso país que tiene, por dicha, dos mares, ¿no? El Pacífico y el Atlántico, ¿no? El Caribe. Y eso permite, ¿no?, que los grupos humanos se entiendan con más facilidad y no tienen el extremo de las cordilleras que nosotros tenemos de 5.000, 7.000 metros de altura, que en la zona sur sí la tienen, ¿no? E incluso Bogotá está en zona alta, pero nosotros tenemos cordilleras inaccesibles que dividen a la selva de la costa, ¿no? Pero a pesar de ello, nuestros abuelos, a través de la cocina, a través de sus tradiciones, de costumbres, desde lejos comenzaron toda una cadena de cruces étnicos, de relaciones de pareja, y que finalmente va a ser el amor lo que va a decidir el futuro de las realidades étnicas de nuestro continente, ¿no? El amor va a romper, y ya está rompiendo con todas las barreras. Yo estoy convencido de eso. Cuando leo a García Márquez, a veces me da la impresión que García Márquez es el ciudadano del mundo, ¿no? Que ha recorrido todo el continente, ¿no? Como lo hizo Bolívar, de palmo a palmo, y dejó regada también, ¿no?, todas sus ideas. Pues bien, ahora se trata de buscar a un hombre global, un hombre complejo, pero que a la vez sea un hombre integrado. Ese es el hombre colombiano, ese es el hombre peruano, ese es el hombre ecuatoriano, ese es el hombre venezolano, ¿no?, que se va a integrar a su país, a su comunidad, a su territorio, a partir del lugar donde él ha nacido y a partir de las condiciones sociales que esa hábitat le facilite, ¿no? En ese sentido, profe, cuando tú dices ahora, ¿cómo podría, digamos, uno podría encontrar dos José? El primero, que reivindicó las negritudes, ¿cierto? Y un segundo José que, sin dejar de lado las reivindicaciones, ¿cierto?, las expresiones contra la explotación, el racismo y el maltrato, hoy está construyendo un discurso que tiene que ver más con la lucha de los afros por la construcción de la nación y por ubicarse más en espacios que le interesa al conjunto de la sociedad. Es decir, ¿hay dos José o hay una ida y vuelta de un José al otro? No. Yo creo que hay un José joven y hay un José viejo, ¿no? El sesentón que tienes aquí a tu lado es diferente al José de los años 60, 70. Lo que sucede también es que el manejo conceptual, mi condición de vicerrector, mi condición intelectual, me permite ver las cosas de manera más amplia. De la década del 70 estábamos viendo la casuística, lo local, el callejón, la comunidad, el barrio. Pero llega un momento que te tienes que poner por encima de la cordillera más alta y desde ahí ver tu nación. Y tu nación no es tu barrio, tu nación no es tu casa, tu nación es un conjunto de barrios y de casas, de lagos, de ríos, de cordilleras, de mares, que implica, ¿no?, constructos culturales diferentes. Y por lo tanto, si tú quieres que tu nación, tu país, tu patria progrese, la tienes que ver como un todo y no como una particularidad. Y entonces surge el José que tú tienes al frente, ¿no? Un José que trata de ver cómo resolver los problemas nacionales, ¿no?
para el bienestar de los 30 millones que conforman mi patria, mi país, y no para el bienestar del 10% de la población que es afro, que sí me interesa, ¿no? Pero que si se transforma el país, se transforma la nación, se consolida la patria, eso irradia a todos los espacios culturales, a todos los espacios sociales, a todos los espacios étnicos y a todos los espacios profesionales. Y ahí viene el elemento que yo exijo, ¿no? No es el Estado que te tiene que dar siempre, también tienes que poner tú de tu parte. Lo interior, lo intrasentido, ¿no? Tu participación espiritual, tu disponibilidad a la transformación, a aportar para el cambio y no recibir o estar con las manos extendidas siempre, sino también decir, aquí estoy presente, estoy en condiciones de prepararme, ayúdame a prepararme, ayúdame a educarme, ayúdame a ser diferente para yo a partir de ello comenzar también a desarrollar y a transformar mi país, mi nación y mi patria. Y por eso es que en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, en la universidad en la cual yo trabajo y soy vicerrector, tenemos espacios para hacer ingresar a estudiantes de manera directa de los grupos menos favorecidos, para crear, ¿no?, personalidades paradigmáticas que impulsen el desarrollo de las distintas comunidades patrias, ¿no? Muy bien. Pero como ve con estos montón de Josés que aquí ya se sentó, podemos hablar muchísimo. José va a estar viniendo mucho acá porque vamos a hacer un convenio de la Universidad del Valle con la Universidad de La Cantuta y va a estar viniendo a actividades académicas, investigativas como profesor. Te agradezco, José, haber estado aquí en Conversan 2 y Jairo Henry, y los esperamos en una próxima emisión de nuestro programa. Estamos aquí, Conversan 2. Conversan 2.